ahora el parcial que viene. Va a entrar muy poco, por eso va a ser solamente, vamos a tomar alguna consulta, ¿sí? Sobre una base de datos que ya está formada, ¿sí? Ahora por eso vamos a hacer eso nada más. Y sí entra en el final, ¿sí? En el examen final sí van a tener que desarrollar algo similar a lo de la práctica, ¿eh? No nos vamos a ir de lo de la práctica, pero sí en el examen final que tengan que rendir van a tener que hacerlo. En el examen este parcial va a entrar la parte de Excel, ¿sí? Y a lo sumo una cosa por ahí teórica de base de datos, que es la primera parte, que eso sí lo pueden leer y lo pueden interpretar. Y de parte práctica, a lo sumo va a ser alguna pregunta sobre consulta. Pero no creo, no vamos a dar porque no van a tener tiempo de practicar, es la verdad. Por eso vamos a dejar que en el final sí tengan que rendir algo similar a lo que van a tener que desarrollar en esta práctica. Bien, vamos a abrir el Y el Access. parcial, ¿no? La semana que viene. El parcial es el jueves que viene. El jueves a las 15:30 va a empezar. Así tienen tiempo de un lapsito entre el de matemáticas y el de informática. Bueno, ¿Todos rinden matemática o hay alguien que... Creo que es el primer parcial encima, ¿no? el segundo, profe. Perdón, el Matemática el segundo. segundo parcial, primera instancia. Quise decir primera instancia y dije primer parcial. No es el recuperatorio del segundo. No. Bien. Bueno, vamos a abrir una base de datos, la de la práctica 7. Vamos a abrir. ¿Sí? A ver si está acá. Bien. Vamos a compartir primero la pantalla. Acá estamos, compartir pantalla. Pantalla. Bien. Ahí estamos. ¿Se ve en la pantalla? No se ve nada definido. Ahí sí, profe. Bien. Bueno, este es el Access, ¿sí? Vamos a abrir uno de cero, así vemos cómo se ve. Vamos a abrir uno nuevo, acá, base de datos en blanco. Cuando ustedes abran una base de datos en blanco, que es lo que van a tener que hacer en la primera parte, van a ver esto así, ¿sí? Donde automáticamente va a aparecer algo que se llama tabla, ¿por qué? Porque les va a dejar para poder crear una tabla, ¿sí? Y van a tener acá, dentro de ver, la opción de ver en vista de hojas de datos, que sería como una especie de Excel, o en vista diseño. Dentro de vista diseño, ahí les van a pedir cuál es el nombre. Vamos a ponerle el nombre, no sé, libros o personas. Vamos a poner algo bien genérico, personas. ¿Sí? Le ponemos ese nombre a nuestra tabla. Y fíjense que ahí nos abrió, estamos dentro del modo diseño, lugar para poner el nombre del campo, ¿sí? Y el tipo de datos que vamos a tener. Que es lo mismo que yo les mostré en la imagen, en el documento, en el Word que ustedes tienen para hacer, ¿sí? Entonces, vamos a dejar el primero, siempre les conviene dejar un identificador. En este caso, ustedes tienen que agarrar como está en la práctica, ¿no? Pero en general les conviene dejar, como les decía, un identificador porque puede servir como algo que nunca se repita y que nunca va a estar vacío, como es la exigencia que tiene que tener una clave principal. Y fíjense esa llavecita de ahí, que se ve ahí adelante, eso está indicando que ese campo es la clave principal por defecto, ¿sí? Que tiene nuestra tabla. Vamos a ponerle como primer campo nombre, que sea un texto, como segundo campo apellido, que el tipo de datos, fíjense que están todos los tipos de datos que están enumerados en el documento también de la práctica 7, ¿sí? Vamos a dejar que es texto. Puede ser el DNI. A este podemos ponerlo en número, ¿sí? Ojo en número, porque si ponen punto ya no es número, ¿sí? Entonces si es número, es número. Solamente pueden ser números sin ningún carácter especial. Eso tengan cuidado en el momento que lo vayan a completar. Y, no sé, ciudad.
que sea texto. Y podemos poner, por ejemplo, fecha, como para que haya otro tipo de datos, fecha de nacimiento. Y fecha de nacimiento es una fecha u hora. Y fíjense que fecha u hora va a tener un formato especial, que ahora lo vamos a ver al momento de la carga. Supónganse que esos son los 4 campos, 5, que voy a determinar para mi tabla. ¿Qué hago? Ya terminé mi tabla. Puedo poner botón derecho dentro de personas, guardar, y ya me va a guardar esta información. Si quiero volver a la vista anterior, que era la vista de base de datos, vengo acá arriba en ver y me voy a vista hoja de datos. Entonces ahí tengo de vuelta, como si fuese un Excel, una tabla donde tengo el primer ID. Fíjense que dice nuevo, ¿por qué? Porque como puse autonumeración, vamos a volver acá. Autonumeración lo que hace es, de manera secuencial, va poniendo un 1 al número de registro segundo 2 y al registro que sigue 3, y de manera automática va a ir poniendo el número secuencial que corresponda, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo automático, voy a poner el nombre Martín Sarmiento, no sé, DNI 33 456 798, fecha de nacimiento. Fíjense que automáticamente ya me muestra acá un calendario, o sea que podría ponerlo en la fecha que quisiera, o directamente poner, uy, se me fue, poner directamente 03 del 07 de 1988, por ejemplo. ¿Sí? ¿Están viendo? Ahora sí. Ah, bien. Entonces, bueno, ahí yo cargué mi primer registro. ¿Qué es un registro? Es una fila completa de toda la información que yo tengo en mi tabla, ¿sí? Tabla se llama personas. Cada campo es, cada una de estas columnas que yo tengo acá es un campo, que son las que definí recién en el modo diseño. ¿Y qué es? El registro es la fila con la información. ¿Quiero pasar a mi segunda fila? Bueno, vamos a ir. Nombre, no sé, Esteban. No sé, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy poniendo datos al azar. 02, 09, 1999. ¿Sí? Ojo con el formato. Fíjense que acá me transformó solo, porque el formato que tiene precargado es día, mes. Sí, está bien, día, mes y año. Esto puede ser que cambie dependiendo del tipo de formato que tengan. Eso después lo vamos a ver, pero no importa. Lo importante es que acá se puede chequear exactamente el día que quieren poner. Y así podemos cargar todos los registros que nosotros querramos, ¿sí? Acá tenemos de la manera en generar una tabla, que es la primera parte que tienen que hacer. Bueno, ahora que ya sabemos cómo armar una tabla, vamos a ir, a ver si puedo, al archivo que teníamos recién, que es la práctica 7. Este es el que tienen ustedes. ¿Desea guardar los cambios? No, porque era solamente a modo de ejemplo. La tabla que ustedes tienen adjunta para hacer el punto 4, ¿sí? Es esta. Los primeros puntos de la práctica guiada van a mostrarles cómo hacer una tabla, con esto que yo les mostré recién, cómo interrelacionarla, bueno, todos los puntitos de cómo se va haciendo paso a paso. En esta ya directamente ustedes tienen en inicio, acá ya están las tablas precargadas, ¿sí? Yo hago doble clic, veo la tabla de diagnóstico, qué información tiene, doble clic, tabla de historial médico, qué información tiene, obra social, pacientes, los médicos y las visitas, ¿sí? Acá fíjense que se van abriendo en distintas solapas todas las tablas con la información que tiene cada tabla disponible. ¿Qué tengo que hacer? Acá tengo dos opciones. Si tengo que crear una consulta, puedo tener estas dos opciones: asistente para consulta o diseño de consulta. Si quiero crear un formulario, lo que voy a usar solamente es es el asistente para formulario. Y si quiero crear un informe, vamos a usar el asistente para informes, ¿sí? Esas son las tres cosas que vamos a usar básicas. ¿Y qué otra cosa vamos a necesitar? Venir a herramientas de base de datos. Y en esta pestaña de acá que dice relaciones, vamos a tener todas las tablas con sus campos correspondientes, y la llavecita esta lo que muestra es la llave o la clave principal de cada tabla. Nosotros acá vemos, perfecto, muchas tablas,
pero sin ninguna relación entre sí. A ver, entonces yo me pongo a pensar, yo tengo los pacientes acá, tengo los médicos, y en la visita tengo que justamente tener información de los pacientes e información de los médicos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer un cambio porque no me gusta que quede dentro de visitas paciente DNI. Vamos a venir acá, vamos a cambiarle paciente, así queda más genérico. Esto fue una práctica que hicimos después con... Esto lo pueden dejar así o no, no importa. Vamos a venir a las relaciones, fíjense que se les queda abierto una pestaña de relaciones. ¿Sí? Entonces, y automáticamente lo cambié, fíjense que ya se cambió acá. ¿Sí? Acá está la tabla pacientes, que es la que cambié. Perdón, la tabla visitas, que es la que cambié. Vamos a volver acá, así se actualiza el cambio. Entonces, el paciente lo voy a relacionar con la tabla paciente con su clave principal. Fíjense que acá se nos abre una pestaña. Por ahora vamos a solamente poner crear, no nos vamos a meter en los detalles, eso vamos a hacerlo más adelante en otra materia. En médico, si yo quiero saber información del médico, y bueno, vamos a la clave principal de esa tabla, que es ID de médico, crear. Fíjense que estamos estableciendo las relaciones entre las tablas, ¿sí? En visitas, ¿qué tengo? Si quiero información de pacientes, me voy a el identificador de pacientes. Si quiero información de los médicos, me voy a el identificador de los médicos. Y si acá yo quiero información de la obra social, ¿dónde me voy a ir? Y al identificador de la obra social. ¿Sí? Y en historial médico, esto va a depender, ¿sí? Yo podría poner al paciente directamente asociado al paciente, porque cada paciente va a tener un único historial médico asociado. Entonces podría llegar a hacer estas dos tablas, ¿sí? De identificar paciente con paciente. Entonces de esa manera sé que el historial médico va a estar atado siempre a un solo paciente. Bueno, ahí hice las relaciones entre las tablas, ¿sí? Estas relaciones son las que se piden en la práctica. Yo se las estoy haciendo ahora más que nada porque no nos vamos a meter a tratar de analizar las relaciones, porque es muy complejo. Esto lo vamos a hacer, como dije, en la materia que corresponda en segundo año en TIC. Pero bueno, una vez que establecemos las relaciones, yo ya puedo hacer preguntas de pacientes usando la tabla visitas y me van a traer la información respectiva, ¿sí? ¿Qué se pide en la práctica? ¿Cómo hacer, por ejemplo, una consulta? Yo quiero saber las personas, a ver, dentro del paciente, vamos a ver alguna información. Queremos saber, no sé, a ver quiénes viven, ¿qué tenemos? Médico de cabecera, DNI, ¿qué podemos filtrar? A ver, o si no, en visitas médicas. En visitas médicas acá, vamos a ver cuántos pacientes vinieron por dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, yo estoy, acá tengo que venir a crear, asistente para consulta, vamos a hacer un asistente de consultas, ¿sí? Consultas sencillas. Y acá me va a decir, bueno, a ver, ¿a qué tablas vos querés consultar? ¿Sí? Y yo quiero consultar a la tabla visitas, ¿sí? La tabla visitas. Quiero consultar el motivo de la visita y la fecha de atención. Después en la tabla pacientes, yo quiero saber el nombre del paciente, el apellido del paciente y el DNI. Y en la tabla médicos, quiero saber qué médico lo atendió, qué médico por ahí y qué especialidad, ¿sí? Yo ahí estoy sacando información de un montón de tablas. En el primer práctico ustedes van a tener que sacar de una sola. ¿Sí? Yo ahora estoy haciendo la más compleja para que se les sea más sencillo después cuando lo tengan que hacer. Ahí yo mezclé de 3 tablas distintas, ¿sí? De la tabla visitas, de la tabla médicos y de la tabla pacientes. Y elegí algunos campos de cada una. Pongo siguiente. Acá podemos poner si se muestra en tipo detalle o resumen, déjenlo en detalle. Y abrimos esa consulta. Fíjense que acá tenemos la consulta, ¿sí? De todas las visitas que se hizo con el motivo primero, si es fiebre, dolor de panza, dolor de brazo, la fecha de atención, el nombre, el apellido, el DNI, el médico y la especialidad, ¿sí? O sea que me está trayendo de todas las visitas, pero con los campos específicos que le pedí yo de cada tabla. Ahora, si yo esta tabla visitas, ¿sí?
yo quiero modificar algo o cambiar algo, vengo a inicio, ¿sí? Y yo esta tabla de visitas la puedo ver en vista diseño. ¿Qué voy a ver en vista diseño? Esa imagen que les mostré en el documento, donde ustedes acá en criterios pueden filtrar por la información que quieran, ¿sí? Vamos de vuelta a esta tabla. Yo de toda esta tabla quiero saber, a ver, quiénes fueron atendidos por un médico clínico. Entonces, vengo acá, vista diseño, pongo dentro de la tabla especialidad, que es donde está esa información, pongo clínico, creo que estaba con mayúscula, estaba con acento, no, porque tiene que ser exactamente igual escrito. A ver, vamos a dejarlo así, vamos a ejecutarla y si me da errores porque no estaba bien escrito. Vamos de vuelta, vamos a sacarlo, vamos a ver cómo estaba escrito, porque eso sí, el filtro tiene que ser clínico, sí, con acento, estaba bien. Entonces, venimos acá, ponemos clínico, con el botoncito rojo ejecutar, ejecutamos esa consulta y fíjense que la tabla me devuelve solamente la información que tenemos cuando la especialidad es clínico. Ahora yo, además de que sea clínico, vamos a ver de vuelta la tabla, ¿no? Quiero que haya sido atendido por el doctor Ramírez. Dejamos esto de clínico y en médico ponemos Ramírez. Ejecutamos la consulta y Ramírez debe estar mal escrito. Vamos de vuelta a ver cómo se escribe Ramírez. Ah, en apellido de paciente, perdón. Está el médico García Javier. Que el paciente sea Ramírez, ¿sí? Entonces, no venimos al campo que yo quise poner médico, venimos al apellido del paciente, que sea Ramírez. Venimos a ejecutar y ahí me trae solamente la información de el paciente Ramírez cuando se atendió con un clínico. Si yo quiero saber cuántos dolor de cabeza que habíamos visto en su momento, bueno, primero borro estas consultas que estaba haciendo acá, estos criterios, y vamos a dejar dentro del motivo dolor de cabeza. Vamos a ejecutar a ver si está bien escrito, sí. Y solamente me muestra las visitas que hubo con el motivo dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, esta es la parte que queremos que hagan énfasis para esta parte, ¿sí? Los formularios y los informes no los vamos a evaluar en este examen, pero las consultas me parece que es lo más importante. Traten de jugar con esto, ¿sí? El martes van a tener con Javier la oportunidad de sacarse dudas que vayan a surgir de esta práctica, ¿sí? Les recomiendo que, bueno, este fin de semana traten de tratar de hacer lo máximo que se pueda. No vamos a hacerle crear una base de datos de cero, pero por ahí les damos una base de datos ya hecha como esta y le decimos, bueno, hagan una consulta. Eso es en el examen. Más que eso no vamos a tomar de base de datos de la parte práctica. La parte teórica sí, por ahí preguntar cosas de base de datos, que es una base de datos, un poco lo que está dentro de también al principio de esa práctica, que es una clave principal, que es una tabla, que es un campo, que cómo son los campos, qué tipo de datos pueden tener. Eso sí puede llegar a entrar, pero de la práctica solamente nos vamos a centrar en esto que son las consultas, ¿sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro? Ahora que vieron el programa, que vieron cómo se procede, no es muy complicado, es práctica, sí, admito que hay que sentarse y empezar a trabajar esto, pero bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Les quedó más o menos claro? ¿Se me durmieron? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, creo que se ve medio Más o complicado, menos, pero ¿Cómo, cómo? que se ve medio complicado, pero sí, supongo que es sentarse y entenderlo nomás. Sí, 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 igual como les dije, en el examen de la semana que viene va a entrar a lo sumo cosas teóricas y si les pide algo va a ser mínimo, ¿sí? Porque no tuvimos tiempo de practicarlo. Pero sí va a entrar todo esto que está en la práctica para el final, ¿sí? Así que si aprueban la materia con el segundo parcial, que va a tener mucho más carga en la parte de Excel,
van a tener que preparar todos estos temas que están en esta práctica para poder aprobar el final, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta sobre eso. Del final? ¿Qué es lo que nos habilita a nosotros para poder rendir el final? Aprobar la cursada con más de 4. O sea, ¿eso es los parciales? Claro, los dos parciales, o parcial o recuperatorio, tienen que sacar más de 4 en los dos para poder promocionar, perdón, para poder regularizar la materia. Y eso las habilita a poder rendir un final. ¿Y el final con ¿Práctico cuánto? igual? El final es la misma escala de los parciales, ¿sí? Se aprueba con 4, pero que el 4 equivale a un 60% de los contenidos. O sea que generalmente en el final van a tener una parte teórica, ¿sí? Que va a ser menor, porque si aprueban la cursada, la parte teórica va a ser muy chica, pero van a tener una carga práctica de Word, Excel y Access que van a tener que desarrollar en el examen. Profe, el Sí, parcial final, el final, perdón, es presencial, ¿no? sí, el final es presencial. Lo ideal, les digo siempre, si pueden traer su computadora, porque ya la conocen, ya saben cómo es el Excel y el Access que manejan. En la universidad hay netbooks disponibles, pero por ahí no coincide con lo que ustedes están acostumbradas y practicaron durante todo este cuatrimestre, entonces ha pasado que se complicó. Y ahí sí no podemos hacer nada. O sea que les recomiendo que cuando vayan a rendir, vayan con su máquina para que sea igual a cuando lo practicaron en su casa. Profe, Sí, Andrea. ¿y este programa lo tenemos que descargar, Excel? El Access yo lo había subido a principio de la materia en el Microsoft Office que les dejé en el Office 2010. ¿Se acuerdan que a principio en el Moodle les subí el Office 2010 para que lo puedan descargar? Bueno, ahí si instalaron ese programa está el Access incluido. Ustedes Ah, vienen, está bien. fíjense, vamos a Sí, venir. sí, ya me descargué. Bien, fíjense, por ahora que les muestro. Yo tengo Windows 10, no sé qué Windows tienen ustedes. Pero vienen acá. ¿Ven ahí dentro de la pantallita de Windows, como estoy haciendo scroll? Van hasta la M de Microsoft y ahí van a tener todos estos programas. El primero es el Microsoft Access, ¿sí? Si no le aparece acá, algo más sencillo es venir acá, ponen Access y les va a aparecer la aplicación, ¿sí? Esas son las dos formas de buscar el programa si no lo encuentran. Otra forma más fácil de saber si se instaló o no, descargan del Moodle el Access que yo bajé que dice .7, práctica .7 o una cosa así, que es el que está acá. Vamos a mostrarlo ya que estoy. Vamos a mostrarlo cuál es este .4.7. ¿Se abrió? Vamos a abrir uno nuevo reciente. Ah, es este mismo creo. Sí, exacto, que es la consulta que acabo de inventar. Este es el punto 7, el punto 4, perdón, TP7, hacen doble clic y si tienen el Access instalado se lo va a abrir, ¿sí? Cuando descargan este. Y si no, tienen que descargar ese programa que yo les di e instalar el Access para poder utilizarlo. ¿Bien? Bien. Y otra consulta, profe. Sí. ¿Se sabe algo de la fecha de los finales? ¿Eso ya estaba definido o no? Sí, la mesa de examen final, dice ustedes se tienen que escribir entre el 20, ya te digo exactamente la fecha, dame un segundo que busco el calendario, pero ya está definido. La inscripción al primer llamado es entre el 28 y el 2 de diciembre y los exámenes son en la semana del 5 al 9, con la consideración de que el 8 y el 9 es feriado. Así que los exámenes se van a concentrar todos entre el 5, 6 y 7. ¿Sí? Esa semana ve semana de final. Y después, el segundo llamado es el del 12 al 16 de diciembre. ¿Cómo, profe, se cortó justo ahí? Entonces el 16, ¿cómo? El segundo llamado, en diciembre tienen dos llamados para rendir final.
pueden anotarse en el primer llamado, que es del 5 al 9, que en realidad es del 5 al 7 porque el 8 y 9 es feriado, o pueden anotarse en el segundo llamado, que es del 12 al 16. Ok. Cada materia va... Profe, Sí, no escuché la parte, hay una parte práctica y la teórica es oral. no, en el final, decís, Cintia, Sí, en el final. en el final, si regularizaron la materia, va a haber muy poca carga teórica, ¿sí? Porque al regularizar la materia, quiere decir que fueron haciendo la práctica y la teoría y aprobaron la práctica y la teoría de los dos parciales. Entonces, se hace mucho énfasis en la parte práctica. Ahora, hay alumnos que por ahí desaprobaron la materia, no la van a aprobar, pero quieren rendir igualmente un examen final, que eso se llama en condición de libre, no en condición de regular. En ese caso, ahí se toma todo el programa completo, los temas que se alcanzaron a dar y no los que no se alcanzaron a dar, y se le toma escrito. Si pasa el escrito, una instancia oral, oral, y si pasa en el oral, se le da un práctico, ¿sí? Eso es para aquellos que no aprueben esta cursada con más de 4. Profe, Sí, y si uno no aprueba el final, o sea, si no llegas al 4, ujú. Y tienen... Sí, Dagnam, te cuento. Si claro, ¿cómo es ahí? ustedes se presentan, desaprueban y tienen 2 chances más para poder rendirlo, ¿sí? En total creo que son 3 o 4, eso tenía que checarlo. Creo que son 3 chances de rendirlo, ¿sí? De los cuales, o sea, pueden dar 3 veces mal el examen. Ya a la cuarta, directamente, tienen que volver a cursar la materia, ¿sí? Pero si desaprueban esta instancia, tienen otra segunda instancia. Si desaprueban esa instancia, tienen una tercera instancia. Si desaprueban esa tercera instancia, ahí ya la tienen que volver a hacer la materia para regularizarla. O rendir libre, ¿sí? Gracias. De nada. Profe, una consulta. Sí, Andrea. Yo la semana pasada estuve medio perdida con el tema de Excel, las explicaciones que hicieron. Yo quisiera saber dónde están las clases subidas, así las miro. Mira, eso les comentaba a los chicos, que la clase que se explicaban las funciones no se grabó. Lo que hice yo fue hacer un Excel con las explicaciones de las funciones y lo que voy a hacer ahora es subir directamente resuelta la práctica, ¿sí? Voy a subir el Excel con todo resuelto para que ustedes puedan cotejar y ver cómo se resuelve cada una de las funciones, ¿sí? Y si tienen alguna duda Eso puntual, lo van a subir. sí, eso lo subo ahora en el Moodle, va a estar disponible. Bien, bien. Y si tienen alguna duda de que no saben cómo, porque en el examen tal vez les tomen algo de todas esas funciones, si hay alguna que no entienden o que tienen duda de cómo se llegó a ese resultado, me escriben por mail y yo les contesto, ¿sí? Bueno, gracias. De nada. Bueno, profe, yo me retiro. Vamos primero con Andrea y después con Nivia. Andrea. Me retiro, profe, tengo que buscar a mi hija. Bien, bien, bueno. Sí, Muchas gracias. ya son 3:15, así que estamos ya en hora. Si tienen más consultas, Nivia, ¿vos querés comentar algo? Sí, profe, hola. Hola. Mi consulta sería, ¿tenés idea de los horarios para rendir el examen final? Generalmente, esta materia, el horario era, no me acuerdo si jueves o viernes, a las 14 horas. Pero eso se va a confirmar en esta semana. Cuando se hace la solicitud de llamado de mesa, ahí es donde se fija la hora, Sí. ¿sí? Pero generalmente creo que es a las 14. Entre las 14 y las 16. Ahora no me acuerdo, ahora vamos a fijarla seguramente en alguno de esos dos horarios. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta? Si no, les voy a subir la primera parte grabada con el celular, la segunda que la compu reaccionó y les mostré el access.
Así que van a ver dos links, ¿sí? De los dos videos diferentes, el del celular de la primera parte con la presentación y el de esta partecita del cómo encarar el Access para hacer las tablas y para hacer las consultas, ¿sí? Profe, consulta. Sí, Marta. Recién tuve problemas porque no sé dónde se cortó la luz en Esquel. No tenía internet. Ujú. Me conecté con los datos del celular hasta que reaccionó el internet de la casa. En ese caso, en el parcial, ¿cómo miércoles? No, y en el parcial lo que recomiendo a todos es todo se usa con cosas offline. ¿Qué significa eso? Que están instaladas en su máquina. No, en el caso que pase eso con la cámara, bueno, deshabiliten la cámara, no hay problema, hagan el examen y después lo pueden subir con los datos móviles, ¿sí? Eso es, si se les corta internet, me mandan un mensaje, me dicen, profe, se me cortó internet, por eso me desconecté la cámara, terminan el examen y a lo sumo, si no volvió internet, ahí conectan con datos móviles de su computadora para subir el archivo y ya está, ¿sí? Van a utilizar megas de datos para poder subir ese archivo. Me lo pueden mandar por mail, si no anda a la plataforma, eso no hay problema, ¿sí? Pero sí lo tienen que entregar. ¿Cómo? ¿Cómo cargo, cómo uso la computadora con los datos del celular? Porque no sé. Voy a Bien. tener que averiguar eso. Si hay una forma del celular, lo pones en modo, ya te digo cómo se llama exactamente, hotspots. ¿Sí? Los celulares generalmente vienen o modo Wi-Fi o hotspots, donde vos lo habilitás y el celular es como un router. Entonces vos después lo buscas en tu computadora como si fuese un router de Wi-Fi, digamos, que están disponibles, te va a aparecer el nombre de tu dispositivo móvil. Entonces ahí lo conectás a tu computadora a través del celular y puedes enviar datos. Bueno, gracias, profe. De nada. Así que bueno, el martes con Javier van a hacer un repaso general de todo. La idea es apuntar a esto de Access, ¿sí? Y el jueves a las 3:30, recuerden, yo igual lo voy a poner en plataforma, va a ser el segundo parcial de la materia, ¿sí? ¿El práctico para cuándo tiene fecha, profe, o no? Este práctico 7 tiene fecha para el jueves que viene, que es el examen, como fecha de entrega. Bien. Así que sí, les recomiendo por ahí que este finde se pongan para sacar. No hace falta, si no lo terminan, no se preocupen, pero traten del martes, que es la clase con Javier, a tratar de hacer lo máximo para poder sacarse las dudas, ¿sí? Porque ahora que empiecen a trabajar, lo que empiecen a hacer este paso a paso de la práctica guiada, van a surgir dudas o van a hacer cosas que no puedan hacer o cosas que se traban. Entonces la idea es esa, aprovechar el martes para sacarse todas las dudas, así ya el jueves lo pueden entregar. Y la consulta que vayan a tener que hacer en el examen la puedan hacer bien, ¿sí? ¿Después del parcial tenemos otra clase o ya no tenemos más clases? Sí, después del parcial lo que vamos a hacer es subir una práctica que no es obligatoria, pero para que sigan practicando Access. ¿Por qué? Porque en el final lo vamos a tomar. Entonces, por eso, va a haber le voy a subir otro Access para otras consultas, para que sigan practicando más que nada, que en el final estén preparados para poder hacerlo. Perfecto, gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, nos vemos entonces nosotros el jueves y con el martes con Javier para sacar todas las dudas, ¿sí? Bueno, profe, le encargo lo de Excel. Dale, ya ahora lo subo. Profe, yo tengo Sí, una última consulta. decime, Marcia. No sé si habrá podido ver los mensajes que le estuve dejando, que no sé por qué mi Excel no me anda. Es por eso que no entregué ni el 5 ni el 6. Me andaba re bien el Excel, pero ahora pongo una fórmula y me da 0. Y nada, lo estuve tratando de hacer con el celu, pero es más complicado. No. Haz una cosa, probá con lo mismo que estás haciendo o probalo con el planilla de Google, ¿sí? Abrí un Drive y en el Drive abrí planillas, ¿la abriste alguna vez? Lo usaste creo que en el PNU usaron, ¿no? La planilla de cálculo de Google. Sí, Bueno, probá con eso a ver si te funcionan las fórmulas, ¿sí? De última, si el Excel ahora no te están dando, todo lo que estamos viendo en Excel se puede hacer con la planilla de Google. Fíjate si podés. Y lo ideal sería por ahí reinstalarlo, porque para el examen vas a necesitar usar el Excel, así que sería bueno probarlo. Si no, también mandame por mail
el archivo que vos tenés que te está dando error y yo por ahí te puedo decir, no, mira, pasa por esto, por ahí es algo que está mal hecha la función, pero en algún punto que vos no te das cuenta, te lo digo y ya lo puedes resolver. Sí, igual las fórmulas no son las que están mal hechas, porque intenté hacer una suma normal nomás y no me daba tampoco. Sí, Y lo busqué en vi. YouTube todo cómo arreglarlo y me decía en una parte que por ahí el profesor había escrito texto y que Sí. lo tenía que cambiar a número. Y bueno, hice eso, intenté de todo y no lo pude arreglar. Sí, yo te había contestado el comentario que hiciste en la práctica, haciendo eso, poniendo que te fijes en el tema del formato, creo que te había contestado. Ahora me acuerdo. Pero Claro, mandame, bueno, y tampoco funcionó. claro, mandame el Excel que vos tenés que te está dando error, con las fórmulas que vos tenés que te está dando error, adjuntámelo en un mail y mándamelo. Y yo lo trato de abrir acá a ver si también me da error, porque puede ser un problema de Excel, del Excel tuyo que está instalado en tu máquina. ¿Sí? Así lo abro, me fijo a ver si está mal la fórmula o si a mí me da bien la fórmula y me están dando bien los resultados es porque tenés algo en el Excel, por ahí en el formato o en algo, ¿sí? Claro, sí, igual me parece que es el Excel en sí, porque desde el Excel, desde mi celu, sí me salieron bien todas las fórmulas. Ah, Así que y capaz hay que cambiar el... o volvé a instalar, viste, descargá desde el Moodle el que yo subí y instalate ese, reinstalalo. Si lo tenés instalado ese, poné reinstalar, poné setup y que haga todo el proceso de vuelta de instalación como para empezar de vuelta y con eso me imagino que debería solucionarse. Bueno, ¿Mm? profe, gracias. Bueno, Profe, sí, Dagna. o sea que el segundo parcial no tendría recuperatorio. Sí, el otro jueves. Está, profe, gracias. Nada, de nada. El 24, jueves 24 será el recuperatorio. Bueno, profe, me retiro. Bueno, nos vemos hasta el jueves. El jueves. Chau, chau.